tal? Hoy me gustaría que sigamos con el curso de Teología para Nuevos Creyentes y la pregunta que hoy me quiero plantear es sumamente importante. La pregunta es, ¿debo arrepentirme de mis pecados para ser salvo? ¿Debo arrepentirme de mis pecados para ser salvo? Muchas veces escucho en la predicación del Evangelio, cuando se llega al final de la predicación, se le dice a las personas: tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando le decimos a las personas que antes de creer en Jesucristo y confiar en Él como su único y suficiente Salvador tienen que arrepentirse de sus pecados? Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra en griego que es metanoia, que significa un cambio de mente. Lo que significaría es que debo cambiar mi forma de pensar. Debo de cambiar mi forma de pensar en cuanto al pecado. Entonces la pregunta es, ¿yo debo arrepentirme de mis pecados para después creer en Jesucristo, confiar en Él y ser salvo? Cuando definimos esta palabra y cuando escucho a las personas que hacen esta invitación para la salvación, ellos dicen que se trata de un cambio de manera de pensar que va a llevar a dar un giro de 180 grados en mi manera de conducirme, de comportarme. O sea, yo antes pensaba de una manera equivocada, que me hacía vivir de una manera equivocada. Ahora yo debo arrepentirme, cambiar esa manera de pensar, dejar mis pecados y empezar a vivir y a caminar en la manera correcta. Entonces, yo veía, por ejemplo, un cambio en mi manera de pensar es que yo veía el pecado como algo bueno. Ahora tengo que cambiar mi manera de pensar y ver el pecado como algo malo. Veía el pecado como algo edificante, ahora lo tengo que ver como algo destructivo. Veía el pecado como limpio y ahora lo veo como sucio. Veía el pecado como algo que me iba a proveer de felicidad, de satisfacción. Sin embargo, ahora veo el pecado como un ladrón. Este cambio en mi manera de pensar y de ver el pecado va a producir un cambio en mi manera de sentir, obviamente. Así que yo antes amaba el pecado, ahora lo odio. Antes lo deseaba, ahora lo desprecio. Antes lo disfrutaba y ahora lo aborrezco. Entonces esto va a ser un cambio en mi conducta, porque ya mi mente ha cambiado, mis deseos han cambiado. Un cambio de 180 grados. Antes corría al pecado, ahora huyo de él. Antes hacía lo malo, ahora hago lo bueno. Antes buscaba el pecado, ahora busco a Dios. Antes vivía para el pecado. Sin embargo, ahora vivo para lo justo y para la justicia. Entonces, esta es la definición del arrepentimiento. Un cambio de mente que cambia mi corazón, que cambia mi conducta. Yo antes iba en tras del pecado, pero ahora se produce un cambio, un giro de 180 grados y doy espalda al pecado y voy hacia Dios. Y entonces la invitación a las personas es que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo, confíen en Él para ser salvos y ser perdonados. Quiero decirle que esta definición de pecado y esta explicación de pecado me parece una definición bastante exacta, perfecta, pero no es algo que se aplique a alguien que todavía no ha creído en Jesucristo. Alguien que es un inconverso, alguien que está muerto en sus delitos y pecados, alguien que no ha sido regenerado como una condición previa al aceptar y al creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Esta clase de arrepentimiento es un arrepentimiento para un creyente, es un arrepentimiento para santificación, no es un arrepentimiento para salvación. Decirle a alguien que se arrepienta de sus pecados es ¿de cuántos pecados? De fumar, de emborracharse, de fornicar, de mentir.
¿Qué pasa con todos los pecados que no recuerda que ha cometido? ¿Cómo se arrepiente de ellos? ¿Qué queremos decir cuando tiene que haber un cambio de 180 grados? ¿Qué pasa si la persona dice arrepentirse, pero después cree en Cristo, pero después vuelve a alguno de esos pecados? Su arrepentimiento no fue sincero, la condición previa no se cumplió, entonces no es realmente salvo. Quiero decirles que esta clase de arrepentimiento tiene que ver más con la santificación que con la salvación. Con esto quiero decir que no necesitamos arrepentirnos para ser salvos. No, la Biblia habla de que tenemos que arrepentirnos para ser salvos. Pero el arrepentimiento para salvación es un cambio de manera de pensar, es un cambio de mente con respecto a las verdades del Evangelio. Tiene que ver con un cambio de mente con respecto a mí mismo, un cambio de mente con respecto a Dios, un cambio de mente con respecto a Jesucristo, su obra y el Evangelio. Y este arrepentimiento está implícito en la fe, en el creer, en la confianza en Cristo. Cuando yo realmente entiendo el Evangelio, cuando yo comprendo el Evangelio, creo el Evangelio y confío en Jesucristo, en ese mismo acto se genera un arrepentimiento, un cambio de mente en cuanto a las verdades del Evangelio. Ese es el arrepentimiento. Por eso es que la salvación, el acto de creer, de confianza en Jesucristo y en su obra, es una moneda de dos caras. Por una cara tiene el arrepentimiento y de la otra cara está el recibir, porque es un cambio de mente a lo que pensaba antes y es un recibir las verdades nuevas del Evangelio con todo mi corazón, con fe y con confianza, y ahí se produce la salvación. Por lo tanto, si yo decirle a una persona, tienes que arrepentirte de tus pecados y luego creer en Jesucristo, estoy separando en dos partes algo que está en una misma situación, en un mismo acto, que es el acto de entender, creer y recibir el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la Biblia dice más de 100 veces que la única condición para ser salvo es creer, es confiar, es depositar mi fe en la persona y obra de Jesucristo. Ahí está involucrado el arrepentimiento para salvación, el cambio de mente que no me lleva a un cambio de conducta, sino a un cambio de creencia, porque la salvación es por lo que creemos, no por lo que hacemos. El fruto futuro sí va a ser un cambio de conducta. Los resultados van a ser un cambio de conducta, pero no es lo que precede a la salvación. En la próxima clase les voy a explicar claramente cuál es el arrepentimiento que tiene que ocurrir al momento de la salvación. ¿Necesitamos arrepentirnos? Sí, pero ¿cuál es ese cambio de mente que ocurre en el momento en que yo soy salvo? Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima clase.